Primeramente, como es costumbre, comenzamos con algunas generalidades. En primer lugar, vamos a definir lo que es un desarrollo de software. Vamos a pedirle por aquí al compañero Albracio Castro Luis Guillermo, si tiene audio, por favor que lea el concepto que está en pantalla. Buenas noches, profesor. Buenas noches, gracias. Desarrollo de software es el proceso que tiene como propósito la producción de aplicaciones informáticas de calidad, capaces de satisfacer los requerimientos del cliente de forma óptima. Muy bien, muchas gracias. Fíjense que este tipo de proceso es sumamente intelectual. Se basa en los pensamientos, en las opiniones, en las características que van a brindar las personas. Por lo tanto, está profundamente marcado por la creatividad y el juicio de aquellos que están involucrados en él. Esto incluye a desarrolladores, incluye a usuarios e incluye al cliente. Esto abre las puertas al surgimiento de diversos problemas por los cuales podemos nombrar los siguientes. En primer lugar, estaría lo que es el problema de mala comunicación entre las partes, bien sea porque nosotros consideramos que el cliente no es capaz de entender lo que nosotros le estamos explicando, bien sea porque el cliente considera que lo que estamos explicándole es demasiado difícil, bien sea porque tenemos diferentes puntos de vista acerca del mismo problema. También se puede dar por el hecho de que hablamos diferentes lenguajes. Por ejemplo, en el caso del área médica, los médicos tienen su propio vocabulario, tienen muchas palabras que nosotros, la gente de sistemas, no usamos habitualmente. Entonces todos estos factores lo que hacen es entorpecer la comunicación entre los actores de este proceso, siendo nuestra responsabilidad como líderes de proyecto, como jefes de esos desarrollos, buscar las maneras, las estrategias para minimizar esta situación y ser capaces de obtener toda aquella información que necesitamos para el éxito de nuestro proyecto. Vean que ahora hablaríamos de lo que son los fundamentos de los proyectos de desarrollo de software. La dirección de este tipo de proyectos incluye tanto prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas como otras de carácter innovador que están emergiendo en nuestra profesión, incluyendo tanto material publicado como no publicado. Como consecuencia de esto, los fundamentos de la dirección de proyectos están en constante evolución. Cada día surgen nuevas herramientas, nuevas formas de hacer las cosas. Y debemos ir también nosotros evolucionando, aprendiendo para ser cada día mejores en lo que hacemos. Necesitamos en este punto definir lo que es un proyecto. Vamos a pedirle al señor Moquillaza, por favor, que lea esa definición. Si no tiene audio, por favor lo avisa por el chat. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, delegado. ¿Cómo está usted? Eh, bueno, dice proyecto. Es un esfuerzo temporal que lleva a cabo para crear un producto o servicio único. Muy bien. Entonces podemos ver dentro de esa definición dos términos bastante interesantes. En primer lugar, los proyectos son de tipo temporal y en segundo lugar son únicos. En realidad no existen dos proyectos iguales. Siempre hay, aunque sea pequeñas diferencias, que hacen que cada uno sea único. Aquí están los dos elementos fundamentales que se obtienen de esa definición. Entonces,
Analizando lo que es el carácter temporal, vean que decimos que los proyectos se consideran de carácter temporal porque cada uno tiene una fecha de inicio y una fecha de final, las cuales la de inicio es conocida, nos dicen vamos a empezar en tal momento y comenzamos, y la fecha de finalización es generalmente estimada, ya que puede variar en cualquier momento por distintos tipos de situaciones, permitiéndonos establecer una duración esperada para lo que es el desarrollo del proyecto, enmarcándolo entonces en lo que es un espacio temporal preestablecido con cierta precisión. Nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, este proyecto comenzaría en el día de hoy, 16 del mes 3 del año 21. Y terminaría, si no hay ningún tipo de problemas durante lo que estamos haciendo, el desarrollo del curso, dentro de 16 semanas. ¿Cuál es la fecha estimada actualmente para el fin de este ciclo? ¿Cuál es la fecha que le dieron a ustedes estimada por la coordinación para el final del ciclo? Las 16 semanas. 29 de junio. Junio. 29 de junio figura, profesor. Bueno, vamos a estimar que nuestra fecha de finalización estimada, es esta del 21, con una duración aproximada entonces, o una duración esperada de 16 semanas. Entonces vean cómo estamos enmarcando nuestro proyecto en forma definida desde el punto de vista temporal, con cierta precisión, tal como se había dicho en la explicación. Además de esto, los proyectos dentro de ese carácter temporal, esto implica que no son continuos. Ellos se hacen para que comiencen en cierto momento y terminen en otro momento. No hay esa perpetuidad como sucede con las operaciones. Las operaciones de un negocio se supone que son algo de tipo más continuo porque terminan de fabricar un producto, por decir algo, y comienzan con la siguiente unidad del mismo. Y así pasan años, inclusive pueden llegar hasta el final del ciclo de vida de la empresa. En cambio, el proyecto, si estamos haciendo un proyecto, por ejemplo, para diseñar un nuevo producto y duramos 3 meses, ese proyecto comienza en la fecha de inicio y al final de esos 3 meses, cuando entregamos nuestro proyecto terminado, el proyecto acaba, no continúa. Luego, si hay que hacer, por ejemplo, alguna mejora o algún otro proyecto, ya es nuevo, ya no es el mismo proyecto, ya es un proyecto, por ejemplo, de actualización de lo que se había planteado, de mejora, de modificación, pero ya no es el mismo proyecto porque ya habíamos satisfecho sus objetivos. Aquí también podemos hacer referencia a que el final de un proyecto se puede alcanzar de manera exitosa o como un fracaso. ¿Cuándo decimos que un proyecto es exitoso? Cuando se logran los objetivos que fueron establecidos. Si nosotros queríamos un sistema que cumpliera con 10 requerimientos y creamos el sistema con todos sus requerimientos, hemos alcanzado el éxito. Claro está, esto incluye otros parámetros aparte de los requerimientos, como el presupuesto, el tiempo, etcétera. Ya que recuerden que, por ejemplo, un proyecto que supere demasiado su presupuesto puede que no sea realmente un éxito, que nos cueste más el usar el producto, el programa, que lo que nos va a presentar como beneficio. Igualmente sucede en el caso del tiempo. Un proyecto que no termine en forma oportuna
tampoco puede considerarse muchas veces como exitoso. Entonces son 3 factores que hay que tomar en cuenta para el éxito de un proyecto. Sería que cumpla con los requerimientos, dentro del tiempo establecido, tiempo oportuno. Vean que el tiempo también se puede considerar como un requerimiento de todas maneras. Y a un costo razonable, a un costo aceptable. Ahora bien, ¿cuándo se considera que un proyecto es un fracaso? Precisamente cuando no se logra lo anterior. Cuando en primer lugar es imposible lograr los objetivos, es decir, no podemos cumplir con los requerimientos, podemos hacerlo, pero no dentro del tiempo que habíamos establecido, sino mucho más tiempo, o el costo para lograr ese proyecto es demasiado elevado y supera nuestro presupuesto. Esos motivos pueden hacer que un proyecto fácilmente fracase. Por otro lado, también puede suceder que desaparezca la necesidad que originó ese proyecto. Imaginemos que en el día de hoy se les pida a ustedes que hagan un proyecto de un software que permita, a través de software tipo médico, de tipo sistema inteligente, que permita, a través de una serie de preguntas, la respuesta de la persona, etcétera, determinar si la persona tiene COVID, quién se lo pudo haber contagiado y a quién se lo pudo haber contagiado él. Entonces, y le dan, por ejemplo, 3 meses para hacer eso. Resulta ser que cuando pasa un mes, aparece por fin la cura, o la enfermedad desaparece. Ya ha sido erradicada. Entonces ya el programa que ustedes están haciendo ya no es necesario. Pasó su oportunidad. Entonces ese es otro caso de fracaso. Por eso es que tampoco no podemos darle al cliente, indicarle un tiempo demasiado corto para nuestro desarrollo, no vaya a ser que no lo podamos cumplir, pero tampoco podemos exagerar en la longitud del mismo. No vaya a ser que suceda algo y digamos que la necesidad que lo estaba originando desaparezca en el trayecto. Resulta ser que la empresa pidió un software para lo que es su manejo de su gestión administrativa, contable, de operaciones, etcétera, y eran 6 meses para elaborarlo. Pero en el transcurso, la empresa fue haciendo sus operaciones, no sé qué, no cumplió con ciertos requisitos, llegó el SUNAT y la cerró, y la persona que tenía la empresa decidió que el costo-beneficio no le convenía y declaró la empresa en quiebra. En ese caso, vuelve a desaparecer la necesidad que originó ese proceso, ese proyecto. Algo que tienen que estar pendientes, voy a volver a ponerle aquí la diapositiva porque hubieron varios que entraron tarde, es que cuando hablamos de que el proyecto es temporal, eso no implica que sea de corta duración. Solamente implica que tiene un periodo definido de tiempo que termina en algún momento. Entonces fíjense que, por ejemplo, hay pequeños proyectos de desarrollo de software, como por ejemplo, me imagino que las personas que crearon la plataforma Zoom, si no empezaron a crearla antes de la cuarentena, mucho antes, y surgió la idea durante la misma cuarentena, en muy poco tiempo desarrollaron su proyecto. Ese fue un proyecto de corta duración. Pero por ejemplo, la gente de la Blizzard, una empresa para videojuegos, etcétera, ellos aproximadamente, anteriormente duraban casi 10 años para sacar una nueva versión de un juego. Entonces imagínense lo largo de ese proyecto. Entonces no deben confundir el hecho de que se diga que los proyectos son temporales con que vayan a ser de corta duración. No es lo mismo. Ustedes tienen que pensar que lo que implica la palabra temporal es que tienen un principio y un fin establecidos hasta cierto punto, tal como se explicó hace un momento. Y esto va a depender precisamente de las características y finalidades que tenga cada proyecto. En cada caso
De todas maneras, sin embargo, la duración del proyecto debería seguir siendo limitada. No importa que nos equivoquemos un poco. Por ejemplo, que establezcamos que el proyecto va a durar 3 meses y dure 4. Eso no importa, sigue siendo limitado. Pero siempre hay que estimar un final para nuestro proyecto. La otra idea que había que cubrir en esta parte es que los proyectos tienen resultados únicos, tal como decíamos el concepto que leyó el compañero. Fíjense que cuando hablamos de resultados únicos, estos pueden ser de tipo tangible o intangible. Tangibles son productos como por ejemplo, si es una fábrica de alimentos de pasta, un paquete de espagueti. Pueden ser artículos como ropa, electrodomésticos, etcétera. Cualquier tipo de elemento que sea material, que podamos tocar, ver, sentir realmente, que sea cuantificable en forma directa. Es decir, algún tipo de elemento o componente terminado. Por ejemplo, si hablamos de un elemento... ¿Aló? ¿Aló? ¿No se escucha? ¿Los demás me escuchan? ¿Aló? Sí, Sí, profesor, le sí se Ah, escucha, bueno. profesor. Ah, bueno. Entonces, el alumno que dice por ahí que no se escucha, por favor, ajuste su audio para ver porque no, los demás dicen que sí se escucha. Debe ser problema en su equipo, revise su parlante o salga y vuelva a entrar para ver si así soluciona. Porque los demás dicen que está bien, vamos a continuar. Bueno, vamos a tratar de terminar este pedacito para, para, para ir hablando de otros puntos. Luego, cuando hablamos de productos intangibles, ahí podemos incluir los servicios, es decir, la capacidad de cumplir con determinadas funciones, tales como las tareas del negocio, que ya, ya, ¿quién tiene tanto, el mismo que está diciendo que no oía? Ya. Bueno, entonces, por ejemplo, cumplir con las necesidades de un negocio, etcétera, y también los conocimientos que podemos generar. Ahora bien, ¿en cuál de estas 4 categorías que tienen aquí al final? 1, 2, 3 y 4. ¿En cuál de esas 4 categorías consideran ustedes que cae el software? ¿1, 2, 3 o 4? Más respuestas antes de dar la respuesta correcta, por lo menos un par más de respuestas. Hay alguien que dijo en la 1 y alguien dijo en la 3. ¿Alguna otra respuesta? ¿Alguien que apoya a los que ya hablaron o que esté en contra? Ajá. Otro que dice la 3. Uno más y ya. ¿Quién da más? La 3. Bueno, veo que la mayoría están en lo correcto porque el software cae precisamente dentro de la parte de servicios. Recuerde que cuando hablamos de productos y artículos, estamos hablando de bienes materiales. Por ejemplo, un carro, un reloj, una computadora, una lata de conservas, una lata de cervezas, que son cosas que ustedes pueden tocar, pueden sentir. Pero cuando ustedes no pueden tocar un programa, ustedes tocan el computador donde está instalado, los productos que le están vendiendo con él, pero realmente el software es algo intangible. Ahora bien, no es un conocimiento porque se aplica, porque está haciendo una función de una vez. Cuando hablamos, por ejemplo, de conocimiento, el mayor ejemplo de ellos son las tesis. Las tesis son resultados de tipo conocimiento. Entonces, el software cae en la categoría de servicios. Por favor, no se confundan porque esto es una pregunta del examen. Por ejemplo, el hardware es un producto, es un artículo.
Vamos a continuar. Bueno, como habíamos dicho ya, los proyectos no son esfuerzos continuos. Deben finalizar en un tiempo específico. Por ello, una tienda o un proceso de fabricación no puede considerarse como un proyecto, porque no tienen un final definido, sino que se extenderán en el tiempo hasta que la tienda deje de dar ganancia o mientras la fábrica esté en operación, o hasta que sustituyamos el proceso por uno nuevo. El proyecto podría ser la creación del proyecto o la instalación de la tienda, que sí puede limitarse en el tiempo, pero no sucede así con su puesta en uso. Es decir, el proyecto puede ser la creación de un software, pero la utilización del mismo ya no es un proyecto, es una operación. Traten de no confundir esos dos términos porque en el examen se han equivocado bastante, han confundido bastante con ellos. Otra cosa importante es que los proyectos son de elaboración gradual. Esta es una característica de los mismos que acompaña a los conceptos de temporal y único. Cuando hablamos de elaboración gradual, significa desarrollar en pasos e ir aumentando mediante incrementos. Por ejemplo, el alcance de un proyecto se define inicialmente en forma general. Luego, cuando vamos avanzando, se va haciendo cada vez más explícito y detallado. Y así vamos desarrollando mejor y de manera más completa el entendimiento de los objetivos y de los productos entregables. Vamos a suponer que estas son dos personas, Albracio y Cenepo, que tenemos ahí los nombres en el chat de primerito. Y resulta ser que cada uno tiene que llevar un saco de cemento. Aquí está, esto que el tipo en la espalda es un saco de cemento. ¿Quién cree que llegará mejor al final aquí a la meta, a la parte superior? La persona que tiene que subir 3 escalones solamente, pero son sumamente difíciles. Muy probable que cuando intente subir se vaya para atrás por el peso del saco. O la persona que tiene que subir 30 escalones, pero pequeños y fáciles. ¿Quién crees que pueda alcanzar con mayor probabilidad el éxito? El número 1, que tiene solo 3 escalones pero sumamente difíciles, o el número 2, que tiene 30 escalones pero más sencillos de ir recorriendo. Exactamente. El número 2 tiene mayores posibilidades de éxito. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que usted le diga, mira, vamos a hacerle un examen, un único examen acerca del curso de Proyecto Integrador 3 o una única evaluación, pero les pongan lo más difícil que se les ocurra. Y si ustedes desaprueban esa evaluación, pierden el curso. A que les digan, bueno, vamos a hacerte 5 evaluaciones no tan difíciles, vas a ir aprendiendo de manera progresiva y al final te promediamos la nota y si apruebas, aprobaste y si no apruebas, bueno, tienes que ver ya cómo resuelve. Entonces vean que con las evaluaciones pequeñas y más fáciles, la probabilidad de éxito es mayor, que es lo mismo que estoy diciéndole aquí con lo que es el saco de cemento y las personas. Ahora bien, otro concepto que no deben confundir es operación y proyecto. Las organizaciones realizan trabajos con el fin de lograr un conjunto de objetivos. Por lo general, los trabajos se clasifican en proyectos y operaciones, aunque en algunos casos son confundidos. Ya hemos hablado de esto, simplemente es para ratificar, para que se den cuenta bastante de estos dos elementos. Vamos a ver primero algunas semejanzas. Fíjense que en ambos casos, tanto el proyecto como las operaciones son realizados por personas. En segundo término, ambos están restringidos por los recursos disponibles. Si no tenemos los recursos, no podemos hacer la operación.
Si no tenemos la materia prima, no podemos producir nuestro producto. Si no tenemos los datos o los recursos X que necesitemos, no vamos a poder desarrollar nuestro proyecto sin importar el tipo que sea. Por otro lado, ambos deben también ser planificados, ejecutados y controlados. No deberíamos nunca intentar de lanzar, de ejecutar un proyecto así de manera improvisada, de manera empírica simplemente, porque el fracaso aumenta muchísimo su probabilidad. Entonces de allí que es importante el prepararnos antes de emprender un proyecto. Planificar bien, ver qué tan factible es, qué tan probable es que tengamos éxito. Y si consideramos que el éxito no es posible porque los objetivos son inalcanzables, decimos no, es preferible abandonar temprano que tener unas pérdidas enormes dentro de un mes. Entonces debemos tener cuidado con eso. Ahora bien, las diferencias entre estos dos elementos. Fíjense que difieren principalmente en que las operaciones son continuas y repetitivas, es decir, siguen haciéndose a lo largo del tiempo, mientras que los proyectos son temporales y únicos. Los objetivos de los proyectos y de las operaciones también son diferentes. Fíjense que la finalidad de un proyecto es alcanzar su objetivo y concluir, mientras que la de la operación es seguir de manera continua para dar respaldo al negocio. Los proyectos concluyen cuando se alcanzan sus objetivos específicos. Las operaciones adoptan un nuevo conjunto de objetivos y el trabajo continúa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la operación, el objetivo de la operación es fabricar un lápiz. Terminaron con el primer lápiz y su nuevo objetivo es fabricar otro lápiz. Y así sigue repitiéndose el proceso de llamar al objetivo y volver a realizar la tarea. Llamar al objetivo, entonces es de manera continua y repetitiva. En cambio, el proyecto es diseñar un nuevo tipo de lápiz. En cuanto logra diseñar ese tipo de lápiz, simplemente dicen game over, he terminado. Otra cosa importante a tomar en cuenta es que los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles de la organización y pueden involucrar no solo a una única persona, sino a muchos grupos, equipos de trabajo, etc. Además, pueden durar entre unos pocos días y varios años, dependiendo del tamaño del proyecto en cuestión. Los proyectos pueden incluir una o varias unidades organizativas, como por ejemplo cuando se hacen asociaciones transitorias y cuando se llevan convenios para un proyecto determinado entre elementos externos a la empresa.